Hola Sandy, muchísimas gracias por participar, por haber accedido a este encuentro que vamos a tener con un tema poderosísimo que es, tal cual me lo escribí para no olvidarme, ¿cómo le enseño a dormir a mi bebé? Para eso les voy a contar a todos que Sandy es mamá de Kiana y de Kael, licenciada en Administración de Empresas, y gracias a una experiencia intensa con el insomnio, que ya nos vas a contar, es Gentle Sleep Coach para ayudar a más familias a descansar mejor y vivir más bonito desde el respeto. Así que, Sandy, Tal cual. ¿por dónde querés empezar? ¿Cómo estás, Ceci? Muchas gracias por invitarme al Congreso. La verdad que para mí es un placer poder estar con ustedes y compartir justamente esta información y esta experiencia con todas las mamás que estén pasando por lo mismo y con quienes nos encontremos en este camino. Realmente la privación de sueño es durísima. De hecho, yo empecé a estudiar el tema del sueño infantil justamente por una experiencia propia, como tú decías, que me golpeó mucho y que me revolcó en su momento y me llevó a tener esta curiosidad gigante por cómo puedo ayudar a mi bebé a dormir. Ella no dormía nada, yo no dormía nada desde el embarazo. Eh, no, realmente Qué difícil, demasiado ¿no? fuerte, súper difícil. Yo estaba entrando en depresión, de hecho, ya 9 meses con ella y 3 meses con insomnio de embarazo, venía casi un año sin dormir más de 2 horas de corrido, nunca, ¿no? Entonces empecé a notar que me estaba afectando muchísimo, que estaba entrando en depresión, si es que no estaba ya deprimida. Mm. No lograba rendir en mi trabajo, no disfrutaba del día a día, ni con ella ni yo no hacía deporte, no estábamos bien realmente, ¿no? Cuando una persona en la dinámica familiar está muy mal, se rompen muchas otras cosas. Entonces, en mi interés de recuperarnos, de ayudarla a ella a descansar, de encontrarnos desde un lugar más bonito, empecé a estudiar, empecé a averiguar qué podía hacer para ayudarla. Como mamá muy sensible con mis hijos, me costaba intervenir porque estaba nerviosa y nada, y encontré un camino que realmente me pareció llevadero, respetuoso, gradual, y sentí una enorme necesidad y felicidad en poder compartirlo. Entonces, me parece importante siempre como punto de partida entender la importancia del sueño. Clave, ¿no? Clave. Claro. Contanos un poquito en el ámbito familiar, esto, cómo juega el tema del sueño en el ámbito familiar. El sueño realmente tiene diferentes aristas. Vamos a empezar a verlo un poquito desde lo general hacia lo particular Dale. y entendiendo un poquito cómo funciona el cerebro con el sueño, ¿no? De hecho, Ujú. nuestra cabeza nunca descansa. Nuestro cerebro tiene un trabajo de 24/7 y tiene procesos que hace cuando estamos despiertos o en vigilia y tiene otros procesos, otras funciones o tareas que hace solamente cuando estamos durmiendo, durante el sueño. Entonces, uno no cubre el otro, ¿no? Lo que tiene que hacer mientras dormimos, lo hace mientras dormimos y lo que hace Ujú. cuando estamos despiertos, lo trabaja mientras estamos en vigilia. Entonces, ya entrando un poquito a lo que pasa cuando estamos durmiendo, que esto aplica para grandes y chicos, por ejemplo, se da el aprendizaje, se generan las conexiones neuronales que consolidan el aprendizaje en el ser humano. Entonces es como, Importante. viéndolo desde afuera, es como si el cerebro tuviese un vasito, ¿no? Como que un vasito que todo lo que vamos aprendiendo durante el día lo va metiendo ahí. Entonces cuando duermes, mira y dice, ok, esto que no me sirve lo voy a botar y esto que sí me sirve y que es importante o necesario o que me suma, Ujú. lo voy a retener. Entonces ahí genera estas conexiones neuronales que consolidan el aprendizaje y lo guardan en nuestra memoria, ¿no? Entonces el aprendizaje se da durante el sueño. Por eso siempre dicen en la universidad o en el colegio, no te vayas sin dormir al examen, no hay que descansar para fijar el aprendizaje. Otra cosa muy importante que se da es a nivel de hormonas, los bebés generan la hormona de crecimiento durante el sueño y el bebé, sobre todo el primer año de vida, tiene un reto de crecimiento importantísimo, triplica su peso. Qué importante esto que estás contando. A ver, contanos un poquito más. Sí. El bebé triplica su peso el primer año, más o menos, ¿no? Nacen con 3 kilos, terminan el año alrededor de los casi 10, los bebés que nacen con 3, triplican su peso los bebés. Es un esfuerzo grandísimo el que hace el cuerpo por lograr esa velocidad de crecimiento.
y Ujú. también crecen más o menos 25 centímetros de talla, ¿no? Y el cuerpo humano realmente no vuelve a tener este nivel de crecimiento nunca más en la vida. Y eso también justifica que un bebé chiquitito duerma 17 horas o 18 horas al día cuando nace y al año están durmiendo más o menos 14, a diferencia de un adulto que tiene menos tarea que hacer en ese sentido, Claro. ¿no? Ya crecemos menos, ¿no? Y aprendemos menos, como que los primeros 5 años de vida son los más intensos en ese sentido. Ahí van dos cosas muy importantes. También tenemos nosotros los grandes, bueno, los chicos también, pero esto se nota más con los adultos, la grelina y la leptina, que son dos hormonas que regulan la sensación de hambre y la sensación de saciedad. Ujú. Cuando tenemos una privación de sueño así muy intensa, se desregulan y suele suceder, es muy común que empezamos a tener como mucha ansiedad por la comida y por la comida muy calórica, sobre todo, porque además a través de estas calorías estamos como compensando nuestro cansancio y dándole al cuerpo esa gasolina que no le damos a través del descanso en calorías. El cuerpo es inteligente y pide compensar de alguna manera, ¿no? No sé si has Qué escuchado, si has visto interesante mucho esto, porque eso. decís, "Ja, con razón me agarra tanto apetito cuando no dormí", y digo, no puede ser que tenga Sí, hambre a las 3 de la mañana. O sea, tiene exacto. una razón científica. Tiene una razón científica y claro, e incluso a nivel del cuerpo que es tan sabio, se está cubriendo de esa falta de sueño, ¿no? Yo tengo un vacío aquí, ¿cómo lo vas a compensar? Entonces te genera esta sensación de necesidad de comida muy calórica. Y si te comes un tomate, el tomate no te ayuda, No. ¿no? En ese sentido del cansancio no te ayuda. Entonces te pide el chocolate, la torta, el postre, así. Vale, Súper común. súper común. Bueno, luego del tema hormonal tenemos también, no menos importante, el sistema inmune. Y esto es algo que hemos escuchado toda nuestra vida, pero que quizás no lo habíamos entendido tanto a profundidad. Cuando nosotros tenemos una enfermedad y el doctor nos dice descanso médico, anda a la cama, no puedes ir a trabajar, muchas veces no es por contagiar, muchas veces es porque el cuerpo necesita ese descanso, porque solo durmiendo nuestro sistema inmune se repotencia y como se hace más fuerte, toma fuerza para seguirnos defendiendo de lo que nos está atacando. Entonces, en ese sentido también a nivel de salud es importantísimo tener descanso. Ahora con COVID también has escuchado que nos dicen, ¿no? Buen descanso, buena alimentación y vida saludable, Y deporte, qué ejercicio, desafío, ¿no? ¿no? Qué desafío para los que están encerrados, depende del país, pero muchos que están realmente puertas adentro y que les va perjudicando el sueño. Me imagino que con un bebito de 1 mes o de 2 meses, no quisiera estar en su lugar, porque debe ser un desafío importante que llamaría 0800 Sandy, ¿no? Sí, de Eh, verdad es súper retador, pero en el fondo creo que cuando lo vamos entendiendo, vamos dándole otro enfoque a la situación, ¿no? Lo abordamos de manera diferente. A mí hay algo que realmente siempre me inquietó, madre de 4 que crecieron, pero que obviamente en algún momento fueron recién nacidos, que era, y que me parece que le puede interesar mucho a quien esté escuchando en este momento, que es de realmente cuánto necesita dormir un bebé, y me imagino que deberá depender de la etapa, de los meses que tenga ese bebito. Ilustrarnos un poco en esto, porque realmente creo que es una inquietud que a mí se me plantea, pero se le debe plantear a todas las mamás que están en este momento con esta situación. Sí, y de hecho, por lo general, cuando no leemos al respecto, yo soy una de ellas, yo nunca me metí a leer sobre el sueño del bebé. Sentía que eso, de repente, cuando el bebé cumpliera 3 meses o 4, ya iba a dormir de corrido, ya creció, ya duerme de corrido. No es así, no en la mayoría de casos al menos, pero yo no había leído nada, entonces tenía expectativas irreales y de hecho poco informadas al respecto, ¿no? Entonces ya luego empecé a entender que sus necesidades de sueño empiezan muy grandes cuando son chiquititos y que van acortándose conforme van creciendo, pero incluso un bebé de 2 años puede dormir 14 horas al día. Entonces, como tú dices, esto va cambiando conforme van creciendo y tenemos referencias de lo que la gran mayoría hace, pero eso no significa que si tu hijo duerme 1 hora y media menos o 1 hora más, esté mal o fuera de rango. De hecho, todos somos diferentes y algún punto de partida tomamos, que es lo que a la gran mayoría le acomoda, pero
depende de cada bebé realmente, ¿no? Igual es bueno tener referencias promedio para tener como base. Y de Claro. hecho el bebé cuando recién nace, hasta los, más o menos hasta las 4 semanas o 5 semanas, empiezan durmiendo entre 16 y 18 horas al día. Y súper irregular. Las siestas pueden ser 5, pueden ser 6, pueden ser 8, pueden durar 15 minutos, pueden durar 25 minutos, pueden durar 2 horas. De hecho, en este punto hay algo bien importante a resaltar y es que hay que tomar en cuenta cuántas horas te dice el pediatra que debe pasar el bebé entre una toma y la otra, porque muchas veces toca despertarlos para no excedernos de esa cantidad de horas recomendadas por el pediatra para darle su leche, cualquiera que sea. Entonces, cuando son bebitos, pueden dormir así, entre 16 y 18 horas al día, y el sueño es muy irregular. Más o menos hacia las 6 u 8 semanas, empiezan a tener un tramo más largo de sueño que por lo general se da en la primera parte de la noche y empiezan a estructurarse un poquito mejor. Cuando llegan a los 6 meses, 5 o 6 meses, ya empiezan a mostrar patrones de sueño un poco más consistentes y en ese punto ya empiezan a necesitar aproximadamente entre 3 horas y 3 horas y media de sueño diurno y unas 11 horas de sueño nocturno, que si duerme 10 y media o si duerme 11 y media está perfecto también. Y en el balance es un promedio en el que muchos bebés son más nocturnos y duermen un poco más en la noche y eso le roba un poquito cuota de sueño al día, ¿no? Entonces, a esa edad, a los más o menos 5 hasta los entre 7 y 9, van durmiendo hasta 3 horas y media de día y 11 de noche. Aquí hacen un cambio de siestas. Pasan de hacer 3 a hacer 2. Y cuando eso pasa, ya van durmiendo entre 2 horas y media y 3 horas de día. Van bajando así como cada media hora, ¿no? Y en la noche se mantienen con 11 horas por mucho tiempo. Y habrá momentos en los que los bebés, cuando van reduciendo la cantidad de horas de siesta, le suman ese cachito de sueño a la noche. Y pueden empezar a hacer 12 horas de noche o de repente 11 horas y media. Pero como base vamos ahí con las 11 horas de noche siempre y las siestas o sueño de día se va moviendo de 3 horas y media, que es a los 5 meses, luego van hacia 3 horas. Cuando llegan a hacer la transición a una sola siesta, que es entre los 14 y los 17, 18 meses, se va reduciendo esa cantidad de horas que duermen durante el día y van a 2 horas y media hacia 2. Cuando hacen una sola siesta, ya se quedan con una sola siesta hasta los 3 o 4 años y ahí van haciéndola cada vez más cortita hasta que ya la eliminan, ¿no? Entonces es de mucha transición. Despacito Bien. van bajándole media hora al sueño de día. Me parece interesante este comentario que haces, que son reglas generales y después habrá que ver en cada chiquito, porque uno escucha de repente, esto es televisión, ¿verdad? Acá tenemos a Kael o a Kiana. ¿Quién está por ahí? Aquí, Ana. A Kiana, bueno, bienvenida a Kiana. Lo que pensaba es que de repente alguien te dice, bueno, pero mi hijo está totalmente, tiene 3 meses y está totalmente despierto, de buen humor y no duerme nada durante el día. Y a uno le sorprende, o sea que eso podría ser que en algún niño pasara y no está fuera de lo que tiene que ser o le está faltando sueño a eso. Muchas veces pasa que, como decíamos, ¿no? Hay bebés que salen de rango, que por ejemplo me pasa un montón. El bebé en vez de dormir 3 horas, perdón, en vez de dormir 3 horas de día, duerme 1 y media. Es raro, realmente la gran mayoría de bebés necesita dormir mucho más de lo que pensamos. Y sí puede pasar, y en el fondo para mí el mejor indicador siempre va a ser cómo está el bebé. Si el bebé duerme 2 horas menos de día, hora y media menos de día, 2 horas es mucho ya, pero podría dormir 1 hora menos de día y estar bien, dormir muy bien en la noche, no tener despertares largos o desvelos, conciliar el sueño de manera natural en la noche, que me refiero a que se demora quizás 15 minutos, pero no 50 minutos para conciliar el sueño en la noche, ¿no? Que a veces cuesta dormir y en verdad todas estas son como pequeñas señales que te dicen que hay sobrecansancio, ¿no? Entonces,
a veces llegan de muy mal humor a las 5:30 de la tarde y no se aguantan ni ellos mismos y gritan y patalean y llega la hora de comer y tampoco quieren comer. Y a veces no nos damos cuenta porque no lo evaluamos desde esa perspectiva, pero eso es sueño, eso es cansancio. ¿No? Entonces, no todos tienen que dormir la misma cantidad. Al final, lo más importante es cómo ves a tu bebé. ¿Cómo ves a tu bebé? ¿Tu bebé está bien? ¿Está feliz? ¿Está disfrutando de las actividades del día? ¿Es un bebé juguetón, interesado en las actividades, que tiene la concentración más o menos promedio para la edad que tiene en determinadas actividades? ¿No? Entonces, esas son señales que nos van diciendo. Y si todo está bien, no hay para qué intervenir, no hay para qué tratar de meter al cuadrito al bebé, ¿no? Si el bebé está bien, está feliz, está cómodo, está contento, es suficiente que duerma 1 hora menos de siesta al día si así le va bien. Entonces, lo más importante siempre es la observación al final. Qué interesante y al mismo tiempo como qué difícil. Dijiste muchos tips como para que el que lo esté escuchando vuelva para atrás y anote los tips, porque es Sí, qué tengo que observar en mi bebé, ¿no? Porque uno lo mira exacto. mucho, pero a ver, tener esa intencionalidad en la observación para ver si mi bebé está durmiendo lo que tiene que dormir, o si más o si menos, ¿no? Exacto. Con respecto a eso, a mí me surge una duda siempre, y en algún momento lo hemos conversado, es ¿cómo es un ambiente ideal de sueño? Estamos hablando de un bebé entre 0 y 1 o 0 y 2. Y Vos nos hasta dirás cómo 2. tiene que ir siendo el ambiente de sueño. Hay varias cosas que nos ayudan respecto al ambiente de sueño. Eh, vamos a ver varias. Dale. Lo más importante en el ambiente de sueño es que te invite al sueño, ¿no? Eso como punto de Mm. partida, que tú entres al espacio donde el bebé va a dormir y está sonando una canción de música electrónica, no, No, no te invita a dormir, ¿no? no. Si entras y están sus juguetes favoritos en todos lados y la cuna tiene un móvil que da vueltas y que es divertidísimo, quizás se vea muy lindo. Y esto es algo que nos pasa un montón, que los papás queremos Re, el cuarto re. precioso y queremos todos los peluches y el móvil Sí. que tiene la canción de no sé qué. Y con toda esta ilusión le ponemos las cosas más lindas y todo, pero al final, cuando el bebé quiere irse a dormir, tiene tantas cosas con que entretenerse que me pregunto si dormir sonará interesante o no. Yo creo que no, No. ¿no? La curiosidad de los bebés. Exacto. Entonces, yo siempre digo, yo por ejemplo tenía el móvil de la cuna de Kiana, era precioso de unicornios y tenía unas canciones lindas y se lo ponía al despertar, nunca al dormir, ¿no? Cuando ella entraba a su cuna, la cuna no tenía nada. La cuna no tenía nada, estaba vacía y nada más tenía su trapito de apego, que ella lo agarró muy chiquita, y la cuna realmente tiene que estar vacía. El ambiente de sueño se cruza mucho con la seguridad de sueño, que la vamos a tocar en un ratito, Ujú. pero para el ambiente de sueño es importante que la cuna esté vacía por un tema de distracción. Es importante la oscuridad y la oscuridad es nuestra mejor amiga y aliada en el sueño infantil porque solo en oscuridad nuestro cerebro produce melatonina, que es la hormona del sueño. Entonces, para conciliar el sueño, a nuestro cuerpo se le hace mucho más fácil lograrlo cuando el ambiente está oscuro. Es como cuando duermes en un hotel que tiene cortinas negras y te despiertas y no sabes ni qué hora es. Ay, Son las 9 de la mañana, como extraño alguna vez vivir eso, ¿no? un buen blackout, sí. Un buen blackout, ¿no? Sin duda ayuda muchísimo la oscuridad. Y aquí les voy a compartir un tip muy bueno y que no saben cuánto me ayuda con las familias que tienen problemas con las siestas. Cuando el bebé hace siestas cortitas, de Ujú. menos de 1 hora, no es una siesta reparadora, es una siesta chatarra. Nosotros le llamamos a la mala comida comida chatarra. Ah, También hay mira. sueño chatarra, ¿no? Cuando no cumplen un ciclo de sueño, no es una siesta reparadora, es como una falsa siesta. Y cuando eso pasa, no descansa realmente el bebé. Entonces, la oscuridad total te ayuda mucho y nosotros, por ejemplo, aquí en Perú al menos tenemos blackouts, pero que toda la luz se va colando por los bordes, por abajo y por arriba. Entran rayos Ajá. de luz súper grandes. Entonces, cuando tú pones tu mano enfrente, la ves perfectamente bien. El blackout, tú no ves tu mano al frente cuando la pones y aquí nadie tiene realmente esas cortinas tan buenas. La verdad es que no necesitamos hacer grandes inversiones ni nada. Un súper tip que les puede ayudar muchísimo con esto son las cartulinas negras, que claro, como decoradores nos irá mal,
pero como padres tratando de solucionar un problema de sueño, son una maravilla. Con unas cartulinas negras tapas los bordes, ese cuarto se pone boca de lobo, como decimos aquí, y ese niño duerme mucho mejor. Entonces, no dejen de probar ese tip para el ambiente de sueño. La oscuridad total, buenísima. Eh, el ruido blanco es un ruido que suena como cuando pones AM en la radio o cuando la tele tiene un canal que no funciona y hace así. Ese es el ruido blanco y es un ruido que nos induce mucho al sueño. Es un ruido que, si bien es una asociación de sueño, es una asociación de sueño que nos ayuda, que realmente es buena y es fácil y no depende de nadie. Entonces, el ruido blanco lo que hace es que te bloquea la bulla de afuera cuando tienes más hijos o cuando la cocina está al lado del cuarto del bebé Claro. o cuando el bebé duerme en una habitación compartida con otras personas o con los padres. El ruido blanco es algo que como que siempre mantiene esta constante que evita que te despiertes más de lo necesario, por un lado. Por otro lado, te ayuda a cuando tú te vas a dormir a otro lado con el bebé y le llevas el ruido blanco, le estás llevando como un pequeño pedacito de su espacio familiar para dormir. Entonces el bebé tiene como más confianza en el nuevo sitio donde está porque al menos hay algo familiar, hay algo que le es familiar, ¿no? Es como su trapito, Eh, su chupete, el ruido blanco. exacto, el trapito, mi Bien, chupete, mi ruido blanco y hasta si le pones la pijama, ya, de repente que sí te atraque a dormir, ¿no? en llamas. Sí, tal cual. Otra cosa del ambiente de sueño es que sea calmo, que la rutina de acercarte al dormir sea muy calmada, ¿no? Que de repente antes de dormir le leas un cuentito, pero no vas a tocar la batería de la casa antes de dormir. No, las pantallas azules, la luz azul, la tele, el iPad, el celular, todas estas cosas bloquean la melatonina. Es como si tu cuerpo estuviese produciendo melatonina como que ya es hora de dormir y la tele lo que le dice es, no, 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 es de día, no produzcas melatonina. Entonces le bloquea la producción de melatonina que realmente te está ayudando a conciliar el sueño. Entonces se recomienda que las pantallas no vayan antes de dormir por lo menos una hora, para chicos y para grandes, Para, pero te iba a no decir, los también grandes. para nosotros los grandes, ¿no? Que a veces no podemos Sí, dormir y no nos damos cuenta que estamos con el celular o con el iPad y claro, lógico, no tenemos sí, melatonina. exactamente. Otra cosa importante del ambiente de sueño es la temperatura, que estemos con el abrigo adecuado o con una pijama lo suficientemente fresca si es que hubiese mucho calor. La Ujú. temperatura marca mucho la calidad del sueño. Si estamos sobreabrigados, estamos incómodos. Y si tenemos mucho frío, también. Entonces, y aquí nuevamente esto se cruza con la seguridad de sueño. Cuando hace mucho frío, la manera correcta de abrigar al bebé no es con frazadas. De hecho, las frazadas son un peligro para el indicador de muerte súbita del infante, porque son un riesgo de asfixia bastante alto cuando son bebitos, el primer año de vida, sobre todo los primeros 4 o 5 meses, y Ujú. cuando pasan de esa edad, las frazadas no sirven porque, las frazadas o mantas no sirven porque no cumplen su función. Los bebés se mueven Se muchísimo la al dormir sacan. y termina la cabeza donde iban Mm. los pies, se dan vuelta entera, están atravesados, entonces la frazada termina en cualquier lugar menos abrigando al bebé, ¿Y cómo ¿no? lo Entonces las abrigas? frazadas con saquitos para dormir Saquito, perdón. son como tienes manos y pies, es como una manta que se vuelve frazada y que se cierra con un cierre Ujú. y que permanece toda la noche, además que son deliciosos. Oh, me dan ganas de Eh, ponerme uno. Sí, sí, yo de hecho he preguntado, ¿por qué no hacen para grandes? Es que se ven deliciosos y duermen deli calientitos. Entonces, el saquito para dormir es súper importante o, en su defecto, tener una pijama lo suficientemente fresca que permita que el bebé no sude de noche, ¿no? Bien. Y otras cosas importantes del sueño seguro es poner al bebé siempre en una superficie independiente, firme y plana para dormir, para así evitar el peligro de poder rodar, y tengo que decirlo porque es mi obligación, aplastar al bebé. Eso es algo que pasa más de lo que nos gustaría que pase porque el cansancio no nos hace darnos cuenta cuando nosotros giramos Total. y no, es algo que pasa más de lo que nos gustaría y es una realidad. Entonces hay que proteger mucho ese ambiente de sueño que sea seguro y que la cuna no Ujú. tenga cosas que puedan quedar encima del bebé. Y a veces llenamos la cuna de peluches y esto es decoración y hay que sacarlo para que el bebé La duerma famosa seguro. chichonera, que en una época estaba tan de moda, ahora está totalmente denostada, nada de chichonera, ¿no?
¿Cuál es la chichonera? La chichonera es como si fuera una almohada que va cubriendo también, que es decoración, como para Sí, que sí, sí, sí. rodee la cuna y que no se golpee ni que le quede clavada la maderita Exacto. acá. Quedaba Sí, monísima, pero bueno, ahora está fuera de circuito, porque se está demostró fuera que del era peligroso. circuito. Sí, está fuera del circuito, es peligroso porque además es posible que se entrampe la carita del bebé entre el colchón y la esquina del bumper, ¿no? De la chichonera. Entonces, no se recomienda, ¿no? Y no son parte del sueño seguro, de hecho. Y en lo personal, que siempre es bueno también compartir estas experiencias, llega un punto en el que el bebé se golpea mucho con la madera. Cuando ya el bebé es más grande, se mueve mucho, se golpea o se le sale el piecito entre los barrotes de la cuna. Ya Sí. cuando este bebé no tiene riesgo de entrampamiento, podemos ponerlos. Una vez que salimos de la etapa de riesgo de muerte por asfixia, de muerte súbita del infante, podemos ponerlas porque el bebé se va a mover. Cuando el bebé se da vuelta en ambos sentidos y ya creció y se va a sacar algo de la cara si le molesta, puede ser el momento para ponerlos. Pero ¿Cuál cuando es son ese bebitos chiquititos, momento? no. Perdóname que te interrumpa, pero me dijiste algo ahí que me parece bastante importante para aclarar. ¿Cuál es la etapa en la que tenemos que tener mucha atención con el tema de la muerte súbita? Que nos da muchísimo Eh, miedo, pero es que es bueno saberlo, es importante Sí, es saberlo. bueno saberlo. La edad crítica es entre los 0 y los 4 meses. Es la edad crítica, es donde está el gran porcentaje de las incidencias. La Academia Americana de Pediatría realmente las recomendaciones de seguridad de sueño las da para el primer año de vida y sobre todo para los primeros 6 meses. Entonces, yo, por ejemplo, como sleep coach, de hecho, lo hice todo a rajatabla y al pie de la letra hasta los 6 meses y ya Ujú. yo a los 6 y medio o 7, por ejemplo, ya puse los protectores de cuna porque mi hijo se entrampaba mucho, se le salía el pie, me daba pena, se Ah, levantaba llorando, ya sabía dormir, pero se levantaba llorando, entonces dije, bueno, ya está, acá él ya estaba listo para quitarse cualquier cosa de la cara, se daba vuelta en todos los sentidos, incluso ya se para, entonces ya es tranquilo para mí considerar claro. este tipo de artículos, ¿no? Ya tiene como más Eh, autonomía. Él mismo Tiene puede. mucho más autonomía, exacto. Sí, él mismo puede solucionarlo, ¿no? Ya yo me voy a dormir tranquila. Entonces, bueno, después otra cosa que se recomienda mucho para la seguridad del bebé es el chupete, el chupón. Los primeros 4 meses parece que el reflejo de succión, el tenerlo activo, disminuye muchísimo el riesgo también, Por algo se ¿no? La llama lactancia pacifier, materna. ¿no? Cuando uno Sí, dice chupón pacifier, o chupete, pero tendría que ser el pacifier. pacificador, que lo serene, que lo Exacto, vuelve, lo ¿no? A es. la calma. Sí, así es. Y bueno, y aprovecho lo del ambiente de sueño para un poco terminar la idea del sueño seguro, Mm. porque es súper importante que lo tengamos claro. El ambiente es siempre libre de humo. El bebé no debería compartir habitación si los padres han consumido, obviamente, drogas o algún tipo de exceso de alcohol. Eh, la lactancia ayuda muchísimo y se recomienda muchísimo en esta etapa. Este, Luego, el chupón que decíamos, el pacifier, también reduce, ¿no? El riesgo. La temperatura adecuada, es importante ver que el bebé no esté sobrecaliente, ¿no? Porque pasa mucho que cuando son bebitos el bebé solo necesita una capa más que nosotros, de hecho es Claro. una buena referencia, ¿no? Y creo que una cosa también importante es que los equipos electrónicos no deben estar en la cuna del bebé, deben estar a 1 metro de distancia por lo menos, ¿no? Ni las cámaras de seguridad, porque también pasa que se caen de la cuna y pueden caer encima del Claro. bebé, o cuando crecen un poco más son un factor distractorio también del sueño y se paran y empiezan a jugar con la cámara que está colgada en el borde de la cuna, ¿no? Es que todo puede ser un Eh, juguete, ¿no? Todo puede, de hecho, los mejores juguetes son los que no son juguetes, Porque no son ¿no? juguetes. ¿No te Claro. pasaba a ti también que tú le pones el juguete lindo que le compraste y él quiere jugar con la Oh, etiqueta del peluche? ¿No? sí, con el papel de regalo. Ahora, esto que vos Sí. estás hablando me hace pensar, porque no fue mi época y que ahora está tan de moda, es totalmente opinable, acá no es juicio de valor, ¿qué relación tiene el colecho? Eh, si sí, si no, cuál es la etapa, para qué sirve, cuáles son las ventajas, las desventajas, cómo lo ves dentro de la seguridad del sueño y a su vez de la seguridad del sueño de los padres, ¿no? Porque hablamos de la seguridad del sueño del niño, pero los padres también tenemos que dormir. Sí, Entonces, ¿cómo se relaciona eso?
Es una excelente pregunta, porque realmente es un tema de interés absolutamente común. La Academia Americana de Pediatría recomienda el colecho y la recomendación es el primer año de vida, pero los 6 primeros meses realmente, ¿no? Entonces, Ujú. en términos de seguridad, lo que significa, digamos, supervisar al bebé mientras duerme, tenerlo cerca, escucharlo de cerca, cualquier cosa que fuera necesario intervenir, son los 6 primeros meses. Eh, y otra cosa súper importante en el colecho es que el bebé debe estar haciendo colecho seguro, no colecho inseguro, colecho seguro. A La ver, misma academia de pediatría nos dice eh, como el colecho sí, pero co-bedding no, o sea, no la misma cama que los padres. Eso es lo que nos recomiendan. eso Realmente la sería lo recomendación seguro. más oficial es esa, sí, no compartir la cama con el bebé y que el bebito duerma en medio de mamá y papá en la misma superficie, No. sino que el bebé duerme en una cunita anexa, que es como si estuviésemos compartiendo la misma cama, con la salvedad Ujú. de que no hay forma que la mamá termine entrando en la cunita del bebé. Le llaman, le llaman colecho, Next to Me, Moisés, son unas cunitas que uno baja el cierre y realmente están pegaditas, Claro, es mismo como el nivel, viejo mismo todo. Moisés, como lo que antes usábamos con Moisés, que Exacto, lo poníamos pegadito a la cama. exactamente. Esa es la manera más segura de hacer colecho. De hecho, hay ahora unas cunas que mucha gente usa. No son unas cunas, son como un bote, es como un botecito que tiene un Mm. colchón bien gordito a los bordes que contiene al bebé y lo usan y lo ponen dentro de la cama. La verdad es que a mí también me parecía una buena opción para evitar esta posibilidad de que giren papá o mamá y golpeen al bebé, Ujú. pero la Academia Americana de Pediatría no lo considera seguro y no lo recomienda, ¿no? Entonces, al final yo creo que lo importante es que nosotros tengamos las herramientas y la información y cada familia es libre de tomar la decisión y los riesgos que decidan tomar, ¿no? No tenemos que cumplir obligatoriamente el 100% de las cosas. Es la recomendación y ojalá la cumplamos Claro. todos, pero es decisión de cada familia y se respeta cada postura. Otra cosa del colecho y entrando un poco más a los beneficios y al otro lado que siempre hay, dentro de los beneficios sin duda está como punto número uno el sueño seguro, ¿no? El cuidar del sueño del bebé, estar pendientes de ellos también en ese momento de la noche, sobre todo los primeros 6 meses. Otra cosa es que facilita mucho el tema de la alimentación nocturna, sea cual fuera el medio, si es lactancia, si es fórmula, biberón, lactancia diferida, porque todo es válido. Ayuda a la comodidad de no tener que estar yendo a otra habitación tantas veces durante la noche, porque cuando son chiquitos comen muchas veces en la Muchas noche, veces, ¿no? es cierto. Y Cierto. cambiamos muchos pañales y como que la noche tiene mucho más actividad, entonces es como más rápido, más fácil, más sencillo tener al bebé con nosotros. También hay un tema muy lindo de apego, ¿no? Sobre todo al comienzo, que de alguna manera se ve protegido con el colecho también. Y bueno, y está el otro lado, que ya depende también de cada pareja, y es que el colecho en el fondo, lo que hablábamos y de lo que de repente tú también puedes comentar un poquito, es el tema de la intimidad de la pareja, ¿no? Sí, el tema de la intimidad de la pareja me parece que es un tema importante a tener en cuenta para el momento en que estemos realmente preparados para que no corramos riesgos de no controlar la muerte súbita y alguna otra cosa que pueda tener. Para eso a mí me ha ayudado mucho que mis hijos todos tenían adenoides, con lo cual roncaban. Y para mí era una señal fantástica porque yo sabía que estaban durmiendo, pero eso es, la naturaleza habla. Ah, Pero también me planteo qué pasa si tenemos el colecho para que duerma de una manera segura, pero ronco yo. Entonces el bebito, en lugar de dormir sereno y con el ambiente seguro, lo despierto con mis ruidos, con mis movimientos, con... Yo genero, digamos, la incomodidad del bebito. eso pasa un montón y de hecho hay una etapa en los primeros meses del bebé donde se hace súper evidente el cambio en el tipo de sueño del bebé y es a los Mm. 4 meses, que se le llama la regresión de los 4 meses y se da entre los 3 y 4. Hay un Qué momento es eso? A ver. que la regresión del sueño es el primer clic de maduración a nivel cerebral del sueño infantil y se da a esa edad y cuando los bebitos nacen, tienen el sueño bifásico, tienen solamente 2 fases de sueño.
Y en esta etapa de entre los 3 y 4 meses está la primera regresión de sueño y lo que pasa a nivel de la cabecita es que se incorporan dos nuevas fases de sueño Ujú. eh, que hacen que el ciclo de sueño del bebé se parezca más al de un adulto. Y por ejemplo, dicho en experiencia propia y reciente, cuando Kyle tenía hasta 3 meses y medio, él dormía en el colecho al lado de mi cama y yo entraba a mi cama por los pies, porque claro, él estaba, ¿no? Entonces yo gateaba desde los pies Las hasta la cosas que cabeza. uno hace, sí. Sí, y agarraba mi celular, conversaba un ratito con mi esposo y sí, bueno, buenas noches, y me echaba a dormir, me tapaba y tal. Cuando llegó la regresión de Kyle, de los 3 meses y medio, su sueño era notoriamente más ligero. Y yo con simplemente apoyarme en la cama para gatear hacia arriba y echarme, él se despertaba. Cuando Daniel iba al baño en la noche y abría la cama para salir, se despertaba. Entonces, llega este punto, sobre todo se Mm. da y se evidencia muchísimo después de la regresión de los 4 meses, en que el sueño del bebé se vuelve más ligero y son bebés ya más conscientes y un poco más alertas en ese sentido, entonces cualquier cosa que pase en su entorno los Se despierta, despierta. ¿no? Y claro, si ronca papá, si ronca mamá, y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que los estamos despertando porque a nosotros nos despierta su despertar, pero quien empezó esta ola fuimos nosotros. Entonces, Claro. Que también entonces tenemos que tener claro, un buen descanso, ¿no es cierto? Porque el día siguiente eh, tenemos que trabajar, tenemos que atender a los chicos, o sea que tal también es cuidar nuestro propio sueño. Tal cual. Y yo creo que al final realmente es una decisión, volvemos al punto inicial, ¿no? Sin juicio de valor y sin que tengas que hacer las cosas de cierta manera, creo que al final la recomendación es que se haga colecho hasta los 6 meses, siempre que sea posible, Ujú. idealmente, ¿no? Como lo recomiendan las pautas de seguridad, y que luego de eso, cuando los padres se sientan listos para hacer la transición, el cambio de habitación, si es que hay otra habitación, que lo hagan y que puede ser de manera gradual y respetuoso también. Y un poco para cerrar la idea del colecho, cuando yo acompaño familias que me dicen, ya quiero que el bebé se vaya a su habitación y los ayudo a hacer esa mudanza, una buena idea es, de hecho a veces a los padres nos cuesta más que a los mismos bebés. Y somos nosotros los que no estamos listos, cuando el bebé evidentemente podría mostrar señales de estarlo en diferentes aspectos de la vida, digo. Mm. Y a mí me gusta mucho cuando el bebé es un bebé de colecho con los padres, cuando se muda a su habitación, que mamá o papá se muden con él por 2 noches, aunque sea, y que lo acompañen en su espacio, en su nuevo espacio, pero que el cambio sea uno a la vez, ¿no? Entonces, ok, primero, de hecho, lo más gradual es incluso hacer primero las siestas en la habitación. Entonces, Ah. el bebé va desarrollando esta relación de sueño, de ambiente de sueño con su habitación por algunos días. Entonces ya no es todo como un balde de agua fría y que de Claro, buenas a primeras conjunto. vas a este cuarto que ni siquiera conoces, ¿no? Entonces, claro, de repente las siestas y después de hacer las siestas en su habitación, de hecho pasa algunos ratos bonitos con la mamá o con el papá jugando, teniendo apego, pasándola bonito y luego pasa la noche en su cuarto o en su habitación y la primera noche, o de repente las primeras 2 noches, mamá o papá lo acompañan y ya luego cada quien queda en su habitación. Entonces has hecho un traspaso muy respetuoso y muy gradual también, ¿no? Que se siente bonito hacerlo así. Bien, veo que tenés como mucho que hay que aplicar como mucho de sentido común en cualquier decisión que uno tome. Ahora, a mí Sí, me queda tengo dos preguntas que me quedan y no me quiero olvidar. Una que no sé si es un mito y que siempre me quedó la duda, si los chiquitos que toman leche materna tienen un sueño más ligero que los que toman fórmula. ¿Qué hay de verdad y qué hay de mito en esto de la alimentación? en realidad, el buen descanso, creo que el punto de partida para la pregunta es que el buen descanso es absolutamente compatible tanto con el colecho como con la lactancia materna. Entonces, el bebé puede perfectamente ser un bebé de leche materna y dormir toda la Ujú. noche, una vez que el pediatra da el ok, y esto es súper importante. Hay muchos bebitos que duermen de corrido desde los 4 meses, gran suerte la de aquellos padres, a mí no me tocó. Este,
Pero claro, hay bebitos a los 4 meses que duermen de corrido y que se alimentan muy, muy bien durante el día y no necesitan esas calorías durante la noche porque ya ha llegado a los 6 meses, ya no es tanto que el bebé tiene que comer cada 2 horas o cada 3 horas. En realidad llega un punto en el que el bebé cada 24 horas necesita X cantidad de calorías. Y ya el gran número de niños, la gran mayoría de niños, puede consumir estas calorías durante el día y dar paso al descanso continuo durante la noche. Y esto lo dice mucho el pediatra, pero además, y hasta quizás un poco más importante, creo yo, la tranquilidad de la mamá, ¿no? Es como una A mí, por alianza ejemplo, el también con doctor, el pediatra, ¿no? O sí, sea, sí, tenemos que consultar todo esto, que tengamos dudas, preguntemos. sí, sí, siempre preguntar, porque depende de cómo va el desarrollo, cómo va el crecimiento del bebé. Si fue un bebé prematuro, es un bebé que pesa muy Claro, poquito, yo no me sentiría tranquila de quitarle una leche de la noche a los 6 meses solo porque ya cumplió 6 meses. Me parecería claro. importante, al contrario, mantenerla para seguir ayudándolo un poquito a nivelarse en ese peso que tiene como bajito, ¿no? Entonces, la lactancia materna es absolutamente compatible, pero claro, ya el enfoque, y yo creo que el trasfondo de esa pregunta realmente termina siendo directamente relacionado al apego del bebé con el pecho de la mamá, ¿no? Porque es una asociación de sueños súper fuerte, la de dormirse con la teta. Entonces, claro, el bebé puede estar tomando leche 7 veces en la noche, pero realmente Claro. no está tomando leche, está arrullándose con el pecho de la mamá. Entonces, hay un periodo en el que esto es manejable y la mamá está feliz de hacerlo y lo hace con mucho amor y con mucha paciencia, y llega un punto en el que esto ya no les funciona. Y cuando llegan al punto en el que lo que sea que hagan, que antes funcionaba, ya no funciona, hay que sentirnos libres de tomar decisiones y de buscar caminos que nos ayuden a acercarnos a una nueva realidad que sí sea manejable por todos nosotros. Entonces, si el bebé toma leche, toma leche, porque en realidad no toma leche, Mm. 7 veces en la noche y nosotros queremos mantener la lactancia materna, y incluso si queremos mantener tomas nocturnas, una o dos, podemos enseñarle a dormir y que la otra, o sea, que la otra parte de la noche en la que se despertaba pueda conectar sueño por sí solo, ¿no? Porque aquí hay una explicación muy, muy interesante que aplica obviamente tanto para bebés con biberón como de lactancia materna y demás, y es cómo está estructurado el sueño. Nosotros los adultos, cuando no éramos padres y creíamos que dormíamos toda la noche, no dormíamos toda la ¿No? noche tampoco realmente, no. Nosotros tenemos ciclos de sueño durante toda la noche que duran en los adultos hasta 120 minutos y en los bebitos desde 45 minutos hasta la mediana infancia, que ya se van igualando a nosotros. Entonces, Mm. Ya. hay un ciclo de sueño, termina, empieza otro, termina, empieza otro, y así tenemos este concatenar de ciclos de sueño toda la noche. En nuestro caso de adultos, como dormimos 8 horas, podemos tener más o menos 6 conexiones, y en cada conexión de ciclo de sueño hay como un micro despertar o un despertar parcial, en el que por un tema de supervivencia, el ser humano hace básicamente dos validaciones. La primera es que tú estás bien, que tus signos vitales están respondiendo, no estás convulsionando, temblando, sudando, hay bienestar. Y Claro. la segunda es estoy a salvo. Y ese estoy a salvo viene desde la época en la que el ser humano tenía que mirar que no viniera un león a comérselo, ¿no? Entonces, Claro. el contexto sigue igual. Entonces, hacemos como check, check, ¿no? Check signos vitales, check contexto. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tú te vas a dormir en tu cama con tu almohada, con tu pijama, ¿no? A una Mm. temperatura cómoda, Factoria. satisfactoria, y de pronto tienes como un pequeño despertar y abres los ojos y estás en un auto con una persona que no conoces yendo a un sitio del que no te enteraste, ¿no? Sería imposible Imposible, bueno. conectar No. sueño y seguir durmiendo, no hay forma. Vas a entrar en alerta y eso es lo que le pasa a nuestros bebés también, de otra manera más ligera, pero realmente eso es lo que les pasa cuando el bebé se va a dormir y tiene un despertar parcial. Cuando nosotros pasamos de un ciclo a otro, a veces pasamos de sueño más profundo y a veces pasamos de sueño ligero a otro. Entonces, cuando pasamos de sueño ligero a otro ciclo de sueño, ese despertar es un poco más grande porque estamos en sueño ligero. Entonces, somos más Claro. conscientes de nuestro contexto. Y ahí es más fácil darnos cuenta
que te despertaste en un auto y que no estás en tu cama. Entonces, tu cuerpo no claro. te va a permitir seguir durmiendo como si nada pasara. Lo que va a pasar es que tu cuerpo te va a decir, hey, Ceci, algo pasó, despiértate. ¿Quién te trajo acá? ¿Quién es esa persona que está manejando y a dónde estás yendo? Cuando el bebé se duerme con su teta y cuando se despierta no la tiene, claro, dice, mamá, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿A dónde se fue? O se va a dormir en los brazos de papá y cuando despierta no está papá y él estaba calientito y ahora tiene frío y está en una cuna donde él no se metió, no va a seguir durmiendo porque le cambiamos el contexto y está bien cambiarlo porque cuando son bebitos nos necesitan mucho y no hay que estresarnos cuando son bebitos porque si duerme en brazos lo malacostumbro, que si duerme con leche lo malacostumbro, simplemente hay que fluir y cuando llegue el momento podemos cambiar estas formas en las que funciona el sueño, ¿no? Bien, Perdón, Ceci. sí, Granadilla, mi amor. ahí está. Perdón, Ceci. Esto es un vivo, esto es Estamos como un como un vivo. Lo vivo, van a sí. ver en diferido, pero hagamos de cuenta de que estamos en un vivo. Así Es que a un mí, vivo. la verdad que me queda como una pregunta que nosotros llamamos la pregunta del millón, ¿no? Por lo menos para Ujú. mí, y me parece que para los que nos estén escuchando también, que es cómo enseñarle a dormir a un bebé de manera continua, que es lo que todos deseamos desesperadamente, que duerma de un Es lo que tirón. todos deseamos. Hay tres caminos. En realidad hay, bueno, vamos a encontrar algunos más, pero creo que al final todos se encajan en estos tres principales grandes caminos. El primero y el más antiguo es el cry it out, que es básicamente traducido, dejarlo llorar. Entonces, si tú Ujú. tienes un bebé que se llama Pepito, lo acuestas y le dices, buenas noches, Pepito, a dormir, vas a aprender a descansar, cierras la puerta, te vas, te pones audífonos y no escuchas más hasta el día siguiente. Eso se hacía mucho antiguamente porque no Sí, había información, no se entendía cómo funcionaba el sueño, por qué se despertaban tanto. Entonces, cerraban la puerta y nos dejaban llorando. No sé si a mí, de repente incluso antes, pero esa era la única manera en la que se hacía. Y yo creo que a partir de esa manera antigua que había de enseñarnos a dormir, se queda un poco el rechazo a intervenir en el sueño de los bebés, porque claro, esa forma de hacerlo es muy ruda de cara al bebé y de cara a atender las emociones y incluso para nosotros mismos, ¿no? Entonces, sí. ese método realmente está descartado. Yo creo que hoy día muy poquito se considera realmente como una opción, queda, ¿no? Muy, muy antiguo. Y luego quedan otros dos que están muy vigentes y ambos funcionan perfectamente bien y ¿Nos al final son contás? elecciones de, A sí, ver. son elecciones de cada familia, ¿no? El segundo es el método de intervalos propuesto por Ferber, también se le conoce como el método de Ferber, y Ujú. básicamente va tal cual por intervalos. Entonces acostamos a Pepito y buenas noches, Pepito, y la mamá o el papá, quien esté acompañando, se va afuera de la habitación. Entonces acompaña desde afuera 5 minutos y a los 5 minutos por reloj, esto es con cronómetro, ¿no? Ah, A los 5 minutos entras y ayudas, calmas un ratito, creo que 20 o 30 segundos al bebé y luego sales. Y esta vez desde que empieza a llorar, ya no esperas 5 minutos, sino 8 minutos y vas extendiendo los intervalos. Algunas personas lo manejan hasta 20, otras hasta 25. Y siempre empiezas desde la última vez que te quedaste. O sea, si la primera noche llegaste hasta 20 minutos, al día siguiente empiezas en 20 minutos, ya no en 15 ni en 10. ¿No? Entonces, aquí en este caso el bebé va a aprender a dormir, pero solo, ¿no? El bebé sí está solo y hay una ausencia del cuidador. Y el otro camino, que es el tercero, es el método de la silla, que tiene dos opciones. Una es intervenir con contacto físico, que es poder tocar al bebé, hacerle cariñito, palmaditas, mm, por ahí cargarlo, darle un abrazo y volver a intentar. Y el otro es en el que te dicen, ok, lo vas a acompañar al costadito de la cuna, pero no puedes hacer contacto físico. Finalmente los dos se llaman el método de la silla. Yo elegí el gentle, que es en el que sí podemos tener más contacto y que nunca dejamos al bebé solo. Y aquí lo que hacemos es, cada 3 o 4 noches, dependiendo de cómo se sienta la familia, vamos restando un poquito de ayuda y pidiéndole al bebé un poquito más de esfuerzo, ¿no? Y en este caso el bebé aprende en compañía de mamá o de papá. Entonces ujú. no está solo en ningún momento y eso no significa que va a ser así de fácil aprender a dormir. Igual las primeras noches son difíciles y son retadoras porque el bebé lleva quizás 150, quizás 300, quizás 700 noches durmiendo a través del biberón
o de la Claro. pelota de yoga, porque muchos duermen solo con rebote en la pelota de yoga, de diferentes maneras, o en el coche o la carriola, y por primera vez tiene que descubrirse capaz de dormir de otra manera, porque somos capaces. Hay que descubrirlo y hay que darles el espacio y la oportunidad de aprender. Y para mí, también la compañía y nuestra paciencia y nuestra calma para que puedan aprender desde ahí y no desde la angustia de dónde está mamá o dónde está papá. Eso es una apreciación absolutamente personal. Hay padres que eligen el otro camino porque se sienten más tranquilos ellos acompañando desde afuera. Finalmente son los dos métodos que están muy vigentes hoy y que como todo son opciones, ¿no? Claro, Entonces, aparte básicamente, infiero a partir de lo que vos decís, es como nos pasa a nosotros los adultos, que cuando tenemos que cambiar un hábito, al principio tenemos que hacer un esfuerzo, lo tenemos que pensar, exacto. nos cuesta, nos sentimos incómodos. Estimo que para un bebé que ha dormido siempre al lado de su mamá, de repente cambiar, bueno, es un hábito. Es un Y hábito. también es cierto que contamos, a ver, a veces pienso en nosotros, ¿no? Que somos imperfectos, que estamos cansados, que a lo mejor un día te duele la cabeza, como que no es todo un plano inclinado, que cuando empezamos con el Sleep Coach, todo fluye, somos felices, dormimos todos, es como un trabajo que tiene Es un proceso. sus avances, sus retrocesos, es un proceso, hay que tener Sí, paciencia, es como que, sí. como decir, bueno, me sumo, yo me lo imagino como un gimnasio que digo, bueno, voy a entrenar para una próxima maratón. Bueno, a ver, ¿qué tengo que entrenar? Bueno, sistemáticamente, no es que voy un día 10 horas y entrene, ¿no? Sino que es todos los Exacto, días sí, un poquito. tal cual. Practicando aprendemos y realmente son tan capaces nuestros bebés de aprender a dormir y es más, lo disfrutan tanto ellos que pasa una semana desde que les presentamos una nueva forma de dormir y no sabes el cambio que hay. O sea, es tan corto como en 4 noches el bebé muestra un avance impresionante, porque claro, él también quiere dormir y él también quisiera dormir de continuo y no asustarse, digamos, cada vez que se despierta porque algo cambió. No lo ¿No? hace a Entonces, propósito, porque muchas veces no, pensamos, me lo está haciendo a propósito. sí, 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 sí. ¿No? Uno lo toma Muchas como veces algo sí, no. personal, no es algo personal. Es absolutamente natural, es naturaleza pura del ser humano, es absolutamente natural, pero no tiene que ser así. Pasados los 6 meses, en realidad muchos bebés están listos incluso a los 5 para poder aprender a dormir. Yo cuando empiezan a enseñarle a dormir al bebé, les recomiendo mucho que lo hagan, si empiezan a los 5 meses, solo en la noche, y que si quieren enseñarle a Ujú. dormir el día, sí esperen a los 6 meses, porque realmente las siestas tardan más que la noche en madurar. Ah, Entonces, para las siestas es una buena edad después de los 6 y para las noches, en realidad, a partir de los 5 ya van empezando. Y es darles la oportunidad, ellos tienen que descubrirse capaces y además encontrar en qué posición les gusta dormir, si boca arriba, si boca abajo, si con una pierna levantada, si con la manito arriba, si con la manita abajo. Eso lo van a descubrir en el camino porque no lo saben, porque hasta ahora nosotros los poníamos con guantes de seda para que no se despierten en esta total. cuna y ellos no se daban ni cuenta. Entonces, las primeras noches, claro, van a ir aprendiendo y este proceso de acompañarlos al costado empieza pegaditos al costado de la cuna 3 o 4 noches y luego te alejas 1 metro, luego te vas a la puerta de la habitación, pero dentro, vas ayudándolo, vas interviniendo. Entonces, realmente es un aprendizaje asistido, ¿no? Claro, es Y en el paulatino. fondo, sí, y en el fondo yo sí prefiero bueno, que sepan que yo estoy ahí para acompañarlos y para darles esa tranquilidad del otro lado, ¿no? Ya me parece que el reto de aprender a dormir es el suficiente reto para las primeras noches. Entonces, bueno, sí, yo elijo acompañarlos y bueno, y todos lo logran, todos hemos aprendido a dormir. Es Sí. una habilidad que todos naturalmente vamos a aprender a dormir y muchas veces hay otra pregunta que es ¿cuándo aprenderá de manera natural? He conocido familias que tienen niños de 4 años que aún no duermen de corrido y que siguen pidiendo 2 biberones en la noche. Y he tenido familias también que a los 3 meses y medio tienen un bebé que duerme toda la noche para siempre. Entonces nadie tiene esa respuesta. La Tu bebé puede envidia de aprender a todos. dormir. Sí, sí, no hay fechas en esto, ¿no? En esto se maneja mucho el feeling de la familia, las decisiones, el momento, el bienestar como punto de partida general. Yo creo que, como decías tú al comienzo, Ceci, eh, una versión descansada de nosotros
es una versión mucho más bonita y que disfruta de la vida, de los hijos, del trabajo, del deporte, de los amigos, de todo muchísimo más y más bonito también. Entonces, no deberíamos descuidar el sueño por mucho tiempo, ¿no? ¿Y qué nos podrías decir como para ir terminando, Sandy? ¿Qué mensaje le querés dejar a los papás que en este momento a lo mejor están escuchando y dicen, esto no lo voy a lograr, estoy desesperado, no sé cuándo voy a volver a dormir, cuándo crecerán? ¿Qué mensaje les dejarías? Creo que dos. El primero es que confíen mucho en sus bebés, que se dejen sorprender, pero que realmente les den la oportunidad. Muchas veces no les estamos dando el espacio y es lo que necesitan para aprender, que confiemos en ellos, que soltemos un poquito y que les demos tiempo, oportunidad y espacio para aprender. Creo que sería como lo primero que me mueve mucho. Y lo otro es que tomen las decisiones desde el corazón y no desde lo que dicen mucho desde afuera, que las decisiones familiares son familiares y que hagamos lo que nos haga sentir bien a nosotros mismos, que una decisión informada es todo lo que necesitamos hacer, que no tenemos que casarnos con cierto tipo de metodología en el 100% de las cosas que digan, sino realmente tomar lo mejor de cada cosa que se nos pone en el camino y encontrar esa combinación de técnicas, de ayudas, de información, de prácticas que en su conjunto nos den un contexto saludable y feliz, ¿no? Y que nos permita vivir tranquilos. Bueno, la verdad, Sandy, te agradezco muchísimo, te agradecemos, porque no sé quién estará detrás de la pantalla, pero seguramente muy agradecido porque nos Gracias, saques la Ceci. culpa, ¿no? Esa bendita culpa que a veces tenemos los padres porque queremos hacer todo perfecto. Eh, y bueno, que lo puedan disfrutar, que por supuesto la pueden encontrar, ya seguramente va a aparecer o está en la pantalla en este momento tu Instagram, que te puedan contactar, porque Cuando pedir ayuda quieran. está bueno y también de los errores aprendemos, con lo cual no desdramaticemos el error, no nos hagamos juicios de valor, no hay padres perfectos, no hay niños perfectos. Y todo lo hacemos, como dijiste vos, desde el corazón y desde el amor más profundo. Así Así que, es. bueno, Sandy, millón de gracias. Muchas gracias a ustedes, Ceci, y también un abrazo para todos y estamos en contacto. Nos vemos.